revisar lo que respecta al diagnóstico por imágenes en glándulas suprarrenales y testículo. Creo que esa clase la han dictado ya esta semana. Entonces, en lo que respecta a las glándulas suprarrenales, pues los métodos de ayuda al diagnóstico está en primer lugar el ultrasonido. Pero, como podemos ver, el ultrasonido, pues al utilizar ondas mecánicas, no va a irradiar, y muchas veces se utiliza como un screening. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen a un paciente, tienen la sospecha clínica de alguna patología de glándulas suprarrenales, el primer método que van a utilizar es solicitarle una ecografía, ¿no? Una ecografía abdominal, y también colocan ahí pues que se tiene que evaluar pues las glándulas suprarrenales, porque habitualmente no lo hacemos, ¿no? La patología de glándulas suprarrenales generalmente son incidentalomas, que quiere decir que al evaluar los otros órganos, pues encontramos unas glándulas suprarrenales aumentadas de tamaño o alguna lesión allí, entonces lo informamos, ¿no? El método ideal para evaluar glándulas suprarrenales, pues es la tomografía y la resonancia si es que la tomografía no ayuda, ¿no? Cuando es niños, cuando son población pediátrica, el primer método es la ecografía, y se prefiere en ellos pues la resonancia magnética antes que la tomografía, debido a que la tomografía produce mucha radiación, la radiación ionizante, ¿no? Pero acá mencionamos pues que la tomografía es el estudio de imagen de elección. O sea, ustedes como screening, porque están sospechando, primero van a pedir la ecografía. Pero si la ecografía les dice que hay algo allí, o a veces se informa como negativa, pero hay la sospecha clínica de que hay patología en las glándulas suprarrenales, pues el mejor método va a ser la tomografía. Pero la tomografía tiene que ser contrastada, ¿no? Una tomografía con contraste. Inclusive se está mencionando que tiene que ser trifásica, o sea, se tiene que hacer un estudio sin contraste, uno contrastada en fase arterial y otra contrastada en fase tardía. O sea, la dosis de radiación que va a recibir el paciente pues es alta. Tiene que ser adecuadamente justificada, ¿no? Actualmente la resonancia magnética también está siendo cada vez más utilizada debido a que no va a irradiar pues al paciente, y también debe ser con contraste, la resonancia magnética. Entonces se tiene como opción, si es que el establecimiento pues tiene, o si es fácil de ser realizada para el paciente, pues se prefiere la resonancia magnética, ¿no? Siempre evaluamos riesgos y beneficios de cada método. Bien, entonces estas son las imágenes de las glándulas adrenales normales. Entonces, cuando el paciente es bebés, niños, recién nacidos, las glándulas suprarrenales son fáciles de identificar con la ecografía, ¿no? La ecografía las identifica como imágenes. Allí miren, como ustedes pueden ver, que tienen forma de Y o forma de B, de una B invertida, ¿no? Se ubican ahí nomás a nivel subhepático y en el polo superior del riñón. Este es el riñón del niño, estas son sus glándulas suprarrenales. Muy fácil de identificar. En los adultos, pues, hay que pedir una adecuada preparación, y cuando las glándulas suprarrenales son normales, generalmente pasan desapercibidas, ¿no? O sea que si las identificamos con la ecografía, significa que puede haber algún crecimiento de ellas, o también si vemos, pues, en esa zona alguna imagen hipoecogénica en la ecografía, pues habría la sospecha de alguna patología de la glándula suprarrenal. Y ahí pues ya la solicitud siguiente para ese paciente pues es la tomografía, ¿no? Una tomografía contrastada. Entonces aquí estamos viendo las glándulas suprarrenales, estas imágenes en formas de Y o de B invertida, ¿no? Que están ahí nomás cerca al riñón. Entonces deben ser homogéneas, la morfología normal, tamaño normal, deben captar el contraste. Miren, este es en corte axial, este es en el corte coronal, y acá están las glándulas suprarrenales, ¿no? Captan homogéneamente el contraste. La imagen de resonancia también las identifica como imágenes acá hiperintensas, ¿no? Y también si se hace con contraste, también la captación va a ser homogénea.
Entonces, la patología pues, de las glándulas suprarrenales son para las neoplasias benignas o neoplasias malignas, ¿no? También hay lesiones pseudotumorales y hay también algunas patologías que se consideran como misceláneas, ¿no? En las neoplasias benignas pues están los adenomas, mielolipomas, hemangiomas, ganglioneuromas, feocromocitomas, esto ya la deben haber hecho en la clase. Carcinomas, angiosarcomas, linfomas, son las neoplasias malignas. Y las misceláneas están los quistes, pseudoquistes, tuberculosis o una hemorragia, ¿no? Entonces la tomografía es muy importante para la evaluación, pero como les repito, pues la tomografía debe ser realizada con 3 fases para mejor visualización. Y entonces ahí se dividen también las patologías en las no funcionantes y en las funcionantes, ¿no? Funcionantes, bueno, se tiene que evaluar pues también laboratorialmente, ¿no? Laboratorialmente cómo están las hormonas, que nos oriente pues a una hiperfunción de esas glándulas, ¿no? Y ahí están pues el síndrome de Cohn, síndrome de Cushing, síndrome adrenogenital, enfermedad de Addison, ¿no? Y el feocromocitoma. En cambio, las no funcionantes hay lesiones las benignas y las lesiones malignas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evaluación radiológica de las glándulas suprarrenales? Es que orientemos hacia características de benignidad o de malignidad. Entonces, por eso es importantísimo nosotros que hagamos una evaluación con la semiología radiológica, ¿no? Y esto está orientado a la semiología radiológica, ¿no? Donde es importante el tamaño, ¿no? Las lesiones benignas son menores de 4 centímetros, en cambio las malignas son de mayor tamaño. Hay que evaluar la forma también, los bordes, ¿no? Los bordes lisos hacia lesión benigna, la forma también redondeada, también benigna. En cambio las malignas, los bordes son irregulares, ¿no? Son muy irregulares. También, si es homogénea, orienta a lesión benigna, si es heterogénea, a lesión ya con sospecha de malignidad. También miren el componente lipídico, si hay tejido graso, ¿no? Bastante tejido graso, también hacia lesión benigna, o componente graso, poco componente graso hacia lesión maligna, ¿no? Eso lo identificamos muy bien evaluando las unidades Hansfield, ¿no? La tomografía tiene esa ventaja de poder medir. Un ratito, disculpe, voy a contestar acá. Hola, estoy en clase, dime. $40 minutos, tengo la clase 45 minutos. Ya. Bien, disculpe. Entonces hay que evaluar eso, ¿no? El componente, las unidades Hansfield es importante. O sea, lo medimos, vemos su forma, sus bordes, sus densidades, ¿no? Tomográficas. Evaluamos también el crecimiento, ¿no? Hacemos comparativos. Si en un primer control salió pues un tamaño, volvemos a controlar, sigue del mismo tamaño, pues nos orienta que es una lesión benigna. Pero si hay un crecimiento rápido en el control, también ya pues orientamos hacia sospechas de malignidad, ¿no? El tamaño es muy importante. Lo que habíamos mencionado, las densidades Hansfield en la tomografía, menor de 10 unidades Hansfield ya orienta más a lesión benigna, un adenoma, ¿no? Mayores de 10 unidades, mientras más alta las unidades Hansfield, nos orienta a tumores de origen probablemente malignos, ¿no? También el patrón del realce con el contraste, ¿no? Un realce tan temprano, y acá hablamos del washout. Washout es el lavado, ¿no? Washout de lavado, o sea, por eso se pide trifásica, ¿no? Hacemos la basal, donde tomamos sus unidades Hansfield de la lesión, controlamos cuánto sube con la fase arterial, ¿no? Inmediatamente de identificar el contraste, medimos cómo se eleva, cómo capta el contraste, y en la fase tardía volvemos a tomar las unidades Hansfield, y si vemos que esas unidades Hansfield que habían subido bajan hasta casi la basal, entonces decimos que tienen un washout rápido, ¿no? Entonces, si tiene un washout rápido, un lavado rápido, eso orienta a lesión benigna. Pero si hacemos el control tardío y siguen las unidades Hansfield altas, o sea, el lavado es lento o washout lento,
eso orienta hacia lesiones malignas, ¿no? Miren qué importante es eso de... Entonces acá también hay tablitas con respecto al porcentaje de lavado, ¿no? O sea, por ejemplo, si en una fase simple esa lesión tuvo 15 unidades Hanfield, aplicamos el contraste arterial y subió pues de 15 subió a 30, pues hay un aumento allí, ¿no? Entonces sacamos porcentaje. Y después comparamos en la fase tardía, si volvió a 15, pues hablamos que tiene un washout pues más del 60% y eso ya orienta a lesión benigna, ¿no? Y así vamos sacando los washout con porcentaje y eso también nos ayuda bastante, ¿no? Para poder clasificarlo como lesiones benignas o lesiones malignas, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo la tomografía. Entonces, si ustedes sospechan patologías de las glándulas suprarrenales, nunca pidan sin contraste, tienen siempre que pedirle con contraste. Si el paciente es alérgico al yodo, o sea, no va a poderse realizar la tomografía contrastada, entonces no la soliciten porque se va a irradiar al paciente y la información va a ser muy pobre, ¿no? Entonces, en ese paciente prefieran ustedes realizarle la resonancia magnética. Entonces miren el protocolo, ¿no? TC sin contraste, se pide dosis trifásica. En la TC sin contraste que vamos a evaluar los Hanfield basales, ¿no? En esa lesión. Si es menos de 10 unidades Hanfield es benigna, entonces le puedes controlar. Pero si en la TC sin contraste entonces tenía más de 10, entonces miren la contrastada, les dice que de menos de 30 en la tardía, con un porcentaje de lavado de mayor o igual de 40, también es benigna, ¿no? Es un lavado rápido, un washout rápido. En cambio acá, miren, si la tesis sin contraste, ¿no? Y dice menor de 40 en el porcentaje de lavado, en relativo y habla también de un absoluto. Absoluto si comparamos desde la basal con la fase tardía y en relativo de la arterial con la tardía, ¿no? Entonces se van comparando esos valores. Entonces aquí como que hay una lesión que orienta pues a malignidad. Podría optarse por el PET también, que es tomografía emisión de positrones también, ¿no? Entonces, también dentro del protocolo mencionan al PET. Igual, o sea, si el paciente, por decir acá, es un paciente que tiene alergia al contraste, entonces pueden pedirle una resonancia, también consecuencias y desplazamientos químicos, una resonancia contrastada. Si hay pérdida de señal benigna, si no hay pérdida de señal, también miren, un PET-CT, ¿no? Y ambos, pues, al final terminan en biopsia. Entonces hay que definir adecuadamente qué pacientes pasan a biopsia, ¿no? Pasan a una biopsia. Generalmente, pues la mayoría ven también el tamaño, ¿no? Si es una lesión grande, como hemos visto, pues que es sospecha de malignidad, independientemente de las unidades Hanfield, pues también podrían optarse por una biopsia, ¿no? Entonces, en este protocolo, pues piden el PET-CT, que ayuda bastante, pero el acceder a un PET-CT acá en nuestra realidad, pues es un poco difícil todavía, debido a que PET-CT hay solamente en Lima, ¿no? Un centro privado y otro de salud. Entonces, bueno, todavía el costo es alto, ¿no? Hay un alto costo. Bueno, el paciente también es sometido pues a radiaciones, en este caso por emisión de positrones, ¿no? Y es sometido al estudio. Y este método es híbrido. Nuevamente realizan la tomografía acá, o sea, hay doble radiación, ¿no? Los rayos X del tomógrafo y los rayos pues de los positrones del PET, ¿no? Entonces, por eso en este protocolo dicen que sería mejor este estudio, pero en nuestra realidad, pues nosotros no estamos realizando así a todos los pacientes PET-CT, ¿no? Pasamos directo a la biopsia con el informe de la tomografía o de la resonancia magnética. Bien, entonces dentro de las patologías pues está la hiperplasia, también hay que diferenciar si es una hiperplasia o si estamos ante una neoplasia, ¿no? Una neoplasia, un tumor. Entonces, ¿cuándo llamamos nosotros hiperplasia?
cuando hay un engrosamiento difuso de ambas glándulas, ¿no? De las glándulas suprarrenales. Tenemos que mirar las dos. Entonces lo podemos detectar con la ecografía, pero también podríamos pedirle, como en este caso, es una resonancia magnética, ¿no? La resonancia está demostrando mucho mejor, pues, ¿no? El tamaño y la morfología de ambas glándulas suprarrenales que están crecidas. Acá se identifica claramente, ¿no? Estas lesiones hipointensas, ¿no? Miren, crecidas, ¿no? Se identifican muy bien. Entonces, a veces también pueden haber pseudonodularidad, ¿no? Aparentan que tienen múltiples nódulos que han crecido, pero como son simétricas y son bilaterales, pues esto ya se hace el diagnóstico de una hiperplasia. Bueno, ¿y cuándo llamamos el adenoma? Adenoma ya es una neoplasia de la glándula, es una masa, ¿no? Encontramos, muchas veces como son normofuncionantes, no dan alteraciones clínicas ni laboratoriales, entonces lo detectamos cuando al paciente se le realiza una ecografía por alguna otra causa, ¿no? A veces nos piden ecografías hepáticas, ecografía renal, por otros síntomas del paciente. Entonces estamos realizando la ecografía y vemos esto del hígado. Aquí vemos el polo superior del riñón y entre el hígado y el polo superior del riñón vemos esta imagen nodular, ¿no? Sólida. Miren, es hipoecogénica, tiene bordes definidos, ¿no? Ustedes pueden ver claramente que ahí se dibuja. Ustedes le toman, la miden, ¿no es cierto? Hacen la medición y bueno, informan como una lesión allí, una masa que impresiona corresponder pues a un adenoma o una masa dependiente de la glándula suprarrenal derecha. Entonces al paciente le solicitan, como en este caso, miren, la tomografía, es una tomografía contrastada, ¿no? Abdominal contrastada, y se evidencia mucho mejor acá la lesión, ¿no? La lesión que es sólida, hipodensa, toman las unidades Hanfield, y acá en este caso ven que es bajísimo, miren, 0.5 unidades Hanfield. Entonces, si es menos de 10, pues orienta a lesión benigna, ¿no? Entonces, por la baja densidad, por la morfología bien definida, ¿no? Bien definida, bien homogénea, ¿no? Entonces, esto orienta pues a un adenoma. También al paciente le han realizado la resonancia y también se evalúa la misma lesión, las mismas características, forma redondeada, bien de bordes muy definidos, está, según las secuencias, se presenta pues hipointenso, ¿no? Y tiene la misma intensidad, miren, que el hígado o que el vaso, ¿no? Ustedes ven aquí los tonos pues, de intensidad del hígado, y es el mismo comparando con el adenoma, ¿no? Entonces eso es importantísimo, ya con estos estudios pues el paciente se le diagnostica como una lesión benigna, probablemente adenoma. Entonces aquí no justifica hacerle una biopsia, sino solamente controles al paciente. Ustedes pueden optar por controles pues, ecográficos. Si lo han visto en la ecografía muy bien, pues para no irradiar al paciente, controles ecográficos. Si la ecografía posteriormente pues, les dice que ha crecido, pues sí justifica pues, pasarlo ya a la biopsia, ¿no? La biopsia se hace con guía tomográfica, ¿no? Para poder ubicarnos mejor y tomar la muestra adecuadamente. Y acá nuevamente la importancia de la tomografía contrastada trifásica. Miren, se hace una TC simple, una TC a los 70 segundos. Esta es la fase arterial, ¿no? Se tiene que hacer pues con un inyector para que puedas hacer todo el barrido a los 70 segundos de inyectar el contraste, es con inyector. Y luego a los 10 minutos es la fase tardía, ¿no? Entonces, ¿qué importancia es, miren, de tomar los Hanfield ahí, ¿no? Entonces se hace un ROI en la lesión. Aquí, miren, está hipodensa, bien redondeada, bien formadita, definida. Entonces se le toma acá las unidades Hanfield. Bueno, está mencionando pues que tiene bajos índices de atenuación. Toman otra vez en la fase arterial. Acá menciona que ha subido, tiene 27.
toman en la de washout, en la fase tardía, ¿no? La fase tardía, 6 Hanfield, como ha descendido, ¿no? Entonces hay que sacarle el porcentaje del washout. Porcentaje washout, los Hanfield que obtuvieron a los 70 segundos, fase arterial, menos los Hanfield en la fase tardía, ¿no? Menos la que se obtuvo los 10 minutos, sobre la de los 70 segundos, lo multiplicas por 100, y ese es porcentaje de washout, ¿no? Entonces dice, lavado washout mayor del 50% comparado con una fase tardía de 10 minutos, pues esto es ya orientativo de un adenoma, de una lesión benigna, ¿no? Y esta es la pieza cuando operan al paciente. Como pueden ver, se correlaciona casi con la morfología que se evalúa pues en la tomografía, ¿no? Entonces, por eso es importante pues, realizarle adecuadamente el estudio tomográfico para poder concluir como una lesión benigna. Nuevamente acá, miren, esta es una fase trifásica también, ¿no? Estamos viendo cortes axiales. Esta es la sin contraste. Aquí vemos al hígado. Y acá está la lesión, miren, la lesión hipodensa con una densidad homogénea, bordes definidos. Se toma, este es el ROI, ¿no? El ROI se traza allí y automáticamente el software te dice cuántas unidades Hanfield, ¿no? Acá tiene 6 unidades Hanfield en la basal. Se hace la fase arterial, miren cómo sube de 6, subió a 80, significa que hay captación de ese contraste. Se controla la fase tardía y cómo desciende, 22, ¿no? O sea, más del 50% de descenso de lavado. Entonces esto nos orienta pues que hay un buen lavado rápido, ¿no es cierto? Y eso ya es indicativo de lesión benigna. Y la conclusión es que se trata de un adenoma, ¿no? Un adenoma. Entonces miren qué importante es a realizar el examen y determinar el porcentaje del washout. También hay patologías frecuentes en la glándula suprarrenal que son los mielolipomas, ¿no? O sea, hay componente graso, tejido graso y hay elementos de médula ósea, ¿no? Que tienen tejido adiposo. También son no funcionantes. Entonces la tomografía también los detecta, miren, o sea, se ve todavía la morfología acá de la glándula, pero se ve este componente acá hipodenso. Como tiene componente graso, tejido graso, entonces muchas veces se puede confundir con el tejido graso que hay allí, ¿no? Alrededor. Entonces tomamos allí las unidades Hanfield y las unidades Hanfield dicen que es negativa. Ustedes saben que la grasa en tomografía es negativa. Miren, acá es otra imagen, acá es más grande la lesión, ¿no? Acá es pequeña, se nos puede pasar estas lesiones pequeñas, pero acá ya se identifica claramente, entonces aquí este es el ROI que se traza y nos dice que tiene negativa, ¿no? Entonces la negativa puede ir de menos 30 a menos 100 unidades Hanfield. Esto indica que hay componente graso y si ya nos da esas unidades Hanfield negativas, el diagnóstico automáticamente es de un mielolipoma. También es una lesión benigna. No amerita realizarle biopsia. El paciente solamente pasa a controles. En cambio, miren las masas tumorales, ¿no? Los carcinomas ya son masas mal definidas ya, ¿no? Son invasivas, infiltran al hígado. A veces no podemos identificar si esta masa viene del hígado hacia la suprarrenal o de la suprarrenal al hígado. Inclusive a veces infiltra también la superficie renal, ¿no? Entonces hay mala delimitación de los bordes. En su mayoría los identificamos ya de gran tamaño, ¿no? Inclusive la densidad es muy heterogénea, como ustedes pueden ver. Hay zonas más hipodensas que otras, ¿no? Esta mayor hipodensidad, más gris que esto de este gris, nos orienta a que aquí hay tejido necrótico ya, ¿no? Y al haber tejido necrótico, esas zonas no captan el contraste, ¿no? Entonces se menciona que los carcinomas generalmente se detectan ya de gran tamaño, ¿no? Más de 12 centímetros, o a veces se han identificado como incidentalomas a partir de los 3 centímetros, pero en su gran mayoría ya son masas grandes, ¿no? Diagnosticadas en ecografía.
Entonces, la tomografía que va a demostrar, pues, que hay una captación, ¿no? Y que hay un guachao lento, o sea, pues, van a tomar ustedes los Hanfield en la fase arterial, les va a decir, pues, que capta, pues, intensamente, ¿no? Si primero tuvo, acá podría ser 12 hasta 20 Hanfield, ustedes le toman el otro, llegaría a 80 Hanfield, le vuelven a tomar en la tardía, y no hay descenso, ¿no? O desciende muy poco esos Hanfield, o sea, el lavado es tardío, y eso ya orienta hacia lesión maligna, ¿no? En este caso, un carcinoma. Bueno, las glándulas suprarrenales también pueden, pueden verse afectadas por lesiones metastásicas, ¿no? Y la mayoría de tumores que metastatizan en glándula suprarrenal son, pues, los cánceres de pulmón, de mama y melanoma. Entonces, a estos pacientes siempre se les pide sus controles anuales, pues, con barridos tomográficos, ¿no? Algunos les piden, pues, radiografía de tórax, ecografía de abdomen, pero la mayoría, pues, de oncólogos que he visto, pues, les hacen controles tomográficos con la finalidad de buscar metástasis. Entonces hay que visualizar bien, identificar adecuadamente a las glándulas suprarrenales, ¿no? Como estamos viendo acá, miren, esta glándula derecha está normal, ustedes ven acá pequeña, la forma que tiene del lado invertida, y miren acá, ya perdió su forma, hay ahí una lesión nodular, que es sólida, que es hipodensa heterogénea, ¿no? Llamamos heterogénea porque vemos una zona más densa y otra más hipodensa, ¿no? Homogénea cuando todos lo ven de una sola densidad, como acá, ¿no? Pero acá ya es heterogénea. Entonces, al aplicar contraste, también hay que evidenciar el washout que tiene también, ¿no? Entonces, si tiene ese antecedente, pues antecedente de un cáncer, y estamos haciendo para un estadiaje y vemos a la suprarrenal así, con esa lesión, pues entonces nuestra primera posibilidad diagnóstica que planteemos va a ser lesión metastásica, ¿no? Metastásica en la suprarrenal. Entonces, y el paciente generalmente, pues, puede pasar a una resonancia o se debería solicitarle mejor un PET-CT, ¿no? Un PET-CT, donde se va a evidenciar mejor también un barrido con PET-CT para ver también otras lesiones metastásicas, ¿no? No solamente evaluar a la glándula suprarrenal, sino también evaluar otros órganos también, ¿no? Hígado, evaluar bien el retroperitoneo, ¿no? De todo eso, algunos establecimientos, algunos algoritmos proponen el PET-CT, ¿no? Como habíamos visto al inicio. Otros, en cambio, prefieren la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética menciona no va a irradiar al paciente. Bueno, depende de la facilidad con que dispongamos de los métodos, ¿no? Creo que más factible para nosotros sería solicitarle una resonancia magnética antes que un PET-CT. Bien. También pueden haber patologías como hemorragias también, ¿no? Entonces, si la hemorragia se encuentra, pues, en ambos, esta es tomografía, ¿no? Tomografía, miren, acá se está evidenciando que hay alteración ahí en la densidad, pero miren acá, pues, ¿no? El mayor crecimiento, no hay captación del contraste, es muy heterogéneo. Entonces, se menciona que si es bilateral, compromiso bilateral, hay que pensar que puede haber una sepsis, una hipotensión, un trastorno de la coagulación, a veces traumatismos severos abdominales también, ¿no? Que podría haber lesionado ambas glándulas suprarrenales. Si encontramos una sola glándula suprarrenal, pues, alterada, con sospecha de hemorragia, entonces pensar un traumatismo, ¿no? Un traumatismo abdominal, generalmente esos cerrados, también nos puede lesionar a la glándula suprarrenal. Entonces también ahí es importante mencionar, pues, que aquí el comportamiento de la sangre es igual como en cualquier otro órgano. Cuando la sangre es fresca, va a tener altos índices de atenuación, ¿no? Entonces, las densidades Hanfield pues, van a ser, miren, acá menciona 50 a 90 unidades Hanfield al inicio, porque es sangre fresca. Entonces, cuando hacemos un control al paciente, esos índices de atenuación, esos Hanfield van a disminuir, porque ya la sangre es antigua, y la imagen que vamos a evidenciar pues es más hipodensa, ¿no? Al inicio es hiperdensa como acá, miren, bien hiperdensa porque hay sangre fresca,
Y mientras más antigua es la sangre, se va haciendo más hipodensa, disminuye sus índices de atenuación, y esto se debe a la degradación de la molécula del hierro, ¿no? A la degradación del grupo D. Entonces eso hace que también cambien los valores de atenuación en la tomografía, ¿no? Pero como pueden ver ustedes, ahí nos ayuda bastante determinar esos Hanfield en toda lesión que haya a nivel de las glándulas suprarrenales. Bueno, los quistes suprarrenales también, ¿no? Podemos encontrar a veces como hallazgos incidentales en la ecografía, una lesión quística también que estaría a nivel del espacio, ¿no? Correspondiente a la glándula suprarrenal. Le pueden pedir la tomografía y la tomografía les va a demostrar que tienen índices de atenuación líquidas. Ustedes saben que el líquido pues va desde 0 hasta 20, podría ser unidad de Hanfield, ¿no? Mientras más componente denso tenga, significa que ahí hay, pues, podría estar complicada, ¿no? Ese quiste, ya no es líquido puro, sino podría estar complicado, ¿no? A veces los quistes también pueden abscedarse o también pueden tener una degradación hemorrágica también, ¿no? Entonces, por eso es importante, pues, tomarle esas unidades Hanfield. Bueno, hasta ahí es glándulas suprarrenales, no sé, ¿algún comentario o alguna pregunta? ¿Algo que aclarar de lo de la clase que les haya hecho el doctor Rosas? A ver, por favor, ¿alguna pregunta? ¿En la clase han mencionado también todo esto? Muy someramente, doctora. Pero ahorita, bueno, entonces, lo de ahorita es para mencionar entonces los métodos, la importancia y la evaluación que tienen que hacerlo adecuadamente, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor, antes de pasar a testículo? Bueno, espero que se haya entendido. Pasamos. El doctor más le puso importancia a lo que era testículo y edad ósea. Ah, bien, ok, bien. Entonces vamos a evaluar testículo ahora. Ya. Bien, entonces testículo, ya lo han hecho, ustedes mencionan que la clase, entonces ya han mencionado la anatomía, entonces para evaluar testículo, el método que se utiliza pues es la ecografía, ¿no? La ecografía es un excelente método. ¿Por qué? Porque el testículo pues es asequible, tenemos que conocer la anatomía, ¿no? La anatomía es saber pues que hay un epidídimo, que tiene conductos deferentes, este es el testículo, ¿no? Que tiene septos, que tiene lóbulos, la capa albuginea, ¿no? El conducto deferente y el cordón espermático. Entonces, cuando ustedes vean el paciente, pues ustedes van a hacer la evaluación clínica, van a palpar los testículos. El paciente generalmente cuando manifiesta patología les va a manifestar síntomas de dolor o de palpación de algún bulto, ¿no? De alguna masa. Entonces, allí hay que identificar, pues, ¿no? Si palpan una masa, si esa es intratesticular o extratesticular. Entonces, el mejor método para eso es la ecografía. La ecografía les va a poder evaluar si está dentro del testículo o fuera del testículo, y si esta es quística o si es sólida, y si es sólida, las características de esa lesión sólida, para ver si es benigna o con sospechas de malignidad, ¿no? Entonces la ecografía es el método que ustedes van a solicitar para evaluación del testículo, sea la edad que sea, sean niños, sean adultos, ¿no? Entonces, miren, este es el caso de un paciente, es varón, 26 años, se presenta a la consulta porque manifiesta dolor escrotal. Entonces, su médico le pide ecografía. Entonces, la ecografía para evaluar testículo debería ser en modo B y Doppler color, ¿no? Entonces, ustedes cuando tengan algún paciente
soliciten ecografía testicular, modo B y Doppler, coloquen Doppler, porque si ustedes no colocan Doppler, solamente evalúan así, modo B en grises nada más. B es de bidimensional con tonos de grises. Cuando colocan Doppler significa que tienen que evaluar también la vascularización, ¿no? Ver patrones de vascularización, entonces sería un método más completo con Doppler. Entonces hay que ver las características, ¿no? Entonces este paciente tiene dolor, entonces hay que sospechar por dolor pues alguna patología inflamatoria, ¿no? Entonces si sospechamos patología inflamatoria o patología tumoral, entonces lo ideal que sea con Doppler. Entonces vemos acá, siempre hay que hacer el abordaje, empezamos con el modo B, en corte longitudinal y en un corte transversal, ¿no? Se comparan siempre ambos testículos, ¿no? Acá estamos viendo solamente el testículo izquierdo. Entonces aquí está el testículo, ¿no? Tomamos las medidas, son 3 medidas que tenemos que tomar, ¿no? Una medida en corte longitudinal, una anteroposterior y una transversal, para que el software automáticamente nos dé el volumen. Miren, acá el volumen dice que es de 11.5 centímetros cúbicos. Entonces es importante que sepamos las medidas normales, ¿no? Que debe ser para un niño o de un adulto, ¿no? Las medidas para nosotros es importante porque cuando a ustedes les llegue el informe ecográfico, nosotros damos medidas, asumiendo que ustedes saben pues cuál es la medida normal, ¿no? Para su paciente. Entonces las medidas normales para un paciente adulto pues son de 4 a 5 centímetros, la longitudinal, por 2 a 3 centímetros anteroposterior, por 2.5 centímetros el diámetro transverso, ¿no? Volumen promedio es de 15 a 20 mililitros, se menciona, o centímetros cúbicos también, ¿no? Y el testículo infantil, los niños, pues generalmente va de 1.5 centímetros por 1 centímetro, ¿no? Centímetros sus diámetros. Entonces nosotros manejamos tablas, hay tablas, entonces siempre tenemos que concluir testículos con dimensiones y morfología normales para la edad de paciente o con disminución de volumen para edad de paciente, ¿no? Eso es importante saberlo. Aparte de las dimensiones, tenemos que ver las características de ecogenicidad, ¿no? Los testículos son así, tienden a ser hipoecogénicos, pero homogéneos, ¿no? Todo es una sola ecogenicidad, no deben tener calcificaciones, sus bordes deben ser muy definidos, ¿no? Y el patrón de vascularización, ¿no? Más se orienta hacia la periferia y hay escasos vasos intratesticulares, ¿no? Entonces, al realizar la ecografía a este paciente en modo B y en Doppler color, la conclusión acá es normal, ¿no? Bueno, si vemos el volumen 11.5, decimos que de 15 a 20, quizá hay una leve disminución de volumen, pero de repente el paciente, pues hay que ver la talla también del paciente, ¿no? Porque nuestras tablas, las tablas que usamos, pues son generalmente tablas norteamericanas, tablas de otros países, entonces no tenemos tablas propias acá de los peruanos, con las tallas promedio para los peruanos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener también cuidado cuando hacemos esas conclusiones, porque le vamos a decir paciente con testículos hipotróficos, cuando no, de repente eso está bien para la talla que tiene el paciente, ¿no? Entonces, el paciente ecográficamente está normal. Si tuvo dolor escrotal, pues probablemente hay algún proceso inflamatorio que todavía no da cambios, ¿no? A nivel morfológico, ¿no? Entonces la ecografía le detecta adecuadamente, pero siempre tiene que haber ya un compromiso ya establecido para detectarlos, ya, una alteración en la morfología. Cuando está en estadios iniciales, una inflamación generalmente no la detectamos con la ecografía, ¿no? Como sucede también con los riñones. Una pielonefritis aguda en estadios iniciales, pues el informe que ustedes tengan de la ecografía va a ser normal, ¿no? Ya cuando esté más instalada, haya más cambios morfológicos, recién los detectamos con la ecografía. Bien, entonces, en cambio este otro pacientito, miren, paciente de 56 años, consulta porque había un aumento de volumen, ¿no? Un aumento de volumen de su testículo.
Entonces pueden realizarle el examen clínico del paciente. Hay un examen que se llama, ¿no?, de la iluminación, de la transiluminación, ¿no?, donde colocan pues la luz, la linterna y ven, ¿no?, se dibuja claramente el testículo y sospechan ustedes ahí la presencia del hidrocele, del líquido, ¿no? Pero la ecografía lo demuestra claramente demuestra que acá está el testículo, que tiene morfología, tiene cogenicidad adecuada, y miren, rodeando al testículo, ¿no?, ocupando la bolsa escrotal, hay este contenido anecoico, negrito, anecoico, sonolúcido le dicen algunos, significa que este componente es líquido, y al haber líquido en la cavidad escrotal, el diagnóstico ya es de un hidrocele, ¿no?, un hidrocele. Cuando ya empezamos a ver dentro algunas pequeñas refringencias que flotan, entonces ya empezamos a decir que puede ser ya complicado ese hidrocele, ¿no? Si vemos septos ahí, unas membranitas ahí que lo cruzan, se llaman septos, significa que eso ya es un proceso crónico, ya un hidrocele crónico, ¿no? A veces también encontramos flotando algunas calcificaciones, unas perlitas que dan sombra acústica, también, igual como los cálculos que vimos en vejiga, en riñones, también pueden encontrarse aquí dentro del hidrocele y se llaman también litos o cálculos escrotales también, ¿no? También pueden haber. Entonces, eso es importante, miren, identificar el hidrocele, ¿no? Fácilmente se identifica con la ecografía, no necesitas ampliar más estudios, y el diagnóstico acá, pues, es hidrocele. También podemos determinar volúmenes, ¿no? Decirle un hidrocele con volumen, no sé, de 5, de 10, de 15 cc, y podemos concluir a gran volumen, a mediano volumen, o a pequeño volumen, ¿no? Entonces, es fácil de diagnosticar con ecografía un hidrocele. Los quistes también es muy frecuente, ¿no? Este es un paciente de 18 años, estaba en estudio, dice, de infertilidad, aunque 18 años, pues infertilidad es muy joven, ¿no? Debe ser de 28, no creo que de 18 por infertilidad, bueno, pero así encontré en este caso. Entonces, se realiza la evaluación ecográfica de su testículo y miren, se ve esta imagen anecoica, ¿no? Anecoica, negrita, ¿no?, de bordes definidos, da leve refuerzo, está dentro del testículo, por eso se llama quiste intratesticular. Se evalúa también el epidídimo y también tiene otro a nivel del epidídimo, ¿no? Este es en el contralateral, este es en un testículo y este es en el otro testículo donde se encontró quiste a nivel del epidídimo, ¿no? Pero tiene las mismas características, la forma ovalada, definida, contenido anecoico homogéneo y una pared fina. Si colocamos Doppler a ambos, entonces el Doppler es ausente, no hay vascularización, ¿no? Le llamamos nosotros Doppler negativo, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar, describir la imagen, ¿no?, con las características ecográficas, y la conclusión son quistes, son lesiones benignas. Esto no amerita, pues, biopsia del paciente, ¿no? Ya cuando los quistes son grandes y molestan, bueno, creo que el tratamiento es quirúrgico, pero eso ya lo decide el urólogo, ¿no? El radiólogo, nosotros solamente describimos la imagen y damos la conclusión ecográfica, ¿no? Miren, también dice paciente de 26 años. Esto también nos encontramos con relativa frecuencia, ¿no? Estamos haciendo la ecografía y encontramos estas imágenes pequeñitas, hiperecogénicas, muy pequeñitas, ¿no? Entonces, están dispersas, ¿no?, en ambos testículos, a veces en uno solo, a veces la mayoría en ambos testículos, ¿no? Entonces son calcificaciones de los túbulos seminíferos, ¿no? Son focos hiperecogénicos, generalmente pues dice de 1 hasta 2 milímetros, se encuentra a veces hasta menos de 1 milímetro, bien pequeñitos, ¿no? La distribución es difusa porque se encuentra en casi todo el testículo y en ambos no dan sombra acústica porque son tan pequeñitos. Y muchas veces son como hallazgos incidentales, ¿ah? O sea, el paciente va por alguna otra molestia, ¿no? Hay dolor, no sé, o tiene algún síntoma referente pues a la patología escrotal, entonces van a su control de ecografía y lo detectamos, ¿no?
Hay algunas revisiones, algunos artículos que mencionan que podría estar relacionado esto con algunos cánceres. Por eso se controla al paciente, ¿no? Entonces, si encontramos esto, describimos los hallazgos y el médico pues lo tiene que enviar a controles periódicos, ¿no? Siempre se dice pues que el primer control debe ser mínimo a los 6 meses y posteriormente ya puede irse espaciando, ¿no? Al año, cada año, ¿no? Y siempre buscar si es que se añade alguna lesión focal, ¿no? Si encontramos ahí dispersos, de poder decir, pues si posteriormente se asocia a algún nódulo o alguna masa también, ¿no? Entonces esto también hemos encontrado que hay relación con algunos antecedentes que haya tenido el paciente, de repente cuando ha sido niño, con alguna enfermedad viral, también hay que preguntarle, porque a veces se asocian también, ¿no? A las parotiditis, no sé, alguna infección viral que haya tenido de pequeño. Algunos también artículos mencionan que puede asociarse a infertilidad, ¿no? Entonces, todo paciente que tiene ese antecedente de infertilidad pasan a estudio ecográfico de los testículos, ¿no? Para poder también evaluar qué hay, ¿no? Si hay algo más allí. Miren, entonces esto, bueno. En la patología aguda, o sea, por dolor, entonces hay que sospechar que haya un proceso inflamatorio. Cuando el proceso inflamatorio es a nivel de epidídimo, se llama epididimitis, ¿no? Entonces, cuando hay esa sospecha clínica, hay que solicitarle la ecografía Doppler, ¿no? La Doppler, donde va a identificar, pues, la hipervascularización que hay cuando hay un estadio agudo, ¿no? El epidídimo está aumentado de tamaño, se hace más hipoecogénico, ¿no? Hipoecogénico, y colocamos Doppler y se ve la hiperseñal ahí, ¿no? Un hiperflujo o una hipervascularización. Entonces eso ya nos hace el diagnóstico de una epididimitis, ¿no? A veces el paciente también se palpa, dicen algunos nódulos, nódulos alrededor del testículo. Entonces hay la sospecha de un varicocele, ¿no? Varicocele, la dilatación, miren, de los plexos venosos pampiniformes, ¿no? Entonces, normalmente, pues, no deben pasar de los 2 milímetros estos venitas. Entonces, cuando nosotros evaluamos al paciente, este es en modo B, miren, el diámetro se toma sin valsalva y con valsalva. Valsalva se le dice al paciente que puje, ¿no? Que puje y comparamos el diámetro sin valsalva y con valsalva. Y con valsalva vemos cómo se incrementa el diámetro, ¿no? Si el diámetro es mayor, pues de los 2.5 milímetros, ya hacemos el diagnóstico de un varicocele. Y miren cómo se ve adecuadamente con el Doppler, ¿no? O sea, ustedes tienen la sospecha de varicocele, tienen que pedirle la ecografía Doppler color, ¿no? Se ve claramente ahí, pues, la dilatación, se habla del enmarañado con dilatación de los plexos venosos, y también se puede determinar pues la onda espectral, ¿no? De flujo venoso también que hay ahí, ¿no? Entonces miren qué fácil es el diagnóstico con el estudio Doppler color. Bueno, también la detección de las lesiones neoplásicas, ¿no? Eso es importantísimo. Se menciona que más del 95% de las lesiones intratesticulares sólidas son malignas. Miren el alto porcentaje, ¿eh? Por eso cuando ustedes evalúen al paciente tienen que palpar, ¿no? Si palpan alguna nodulación y está dentro del testículo, la ecografía les dice que es sólido, entonces ya hay sospecha de que puede ser un maligno, ¿verdad? Las lesiones con tamaño mayor de 1 centímetro en ecografía y que son palpables generalmente son malignas. Dice, las lesiones con un tamaño mayor de 1 centímetro en ecografía y que no se palpa suelen ser benignas. Por eso lo importante de la palpación, tienen que palpar ese testículo, ¿no? Entonces, por más que en la ecografía le informen, hay un nódulo pues de 12 milímetros que tiene características de ser irregular, señal Doppler positivo, ¿no? Entonces la ecografía les menciona, pero ustedes examinan al paciente y no palpan nada, entonces esa lesión va a ser benigna, ¿no? En su mayor porcentaje.
Y de los cánceres de testículo, el de mayor frecuencia pues es el seminoma. Y el extratesticular más frecuente es el amartoma, ¿no? Entonces, si vemos acá la imagen, ¿no? Este es el testículo. Entonces, en la región central, miren, se ve esta lesión sólida, heterogénea, ¿no? Hay zonas más hiperecogénicas, márgenes irregulares, mal definidos, porque acá no las definimos bien, ¿no es cierto? Miren, colocamos el Doppler color y que habla de una vascularización periférica e intranodular. Dentro del tumor está muy vascularizado. Entonces, esa vascularización intranodular ya orienta hacia sospechas de malignidad, ¿no? De un tumor acá. En este caso, pues un seminoma. Miren la importancia, pues, ¿no? Que tiene el Doppler color para la evaluación del testículo. Acá también otro caso, miren, este pacientito, este es el testículo, y miren la imagen acá, ¿no? Sólida, hipoecogénica, heterogénea, pues hay zona más hipo y zona más hiper, bordes lobulados, irregulares, parcialmente definidos, ¿no? Y acá se hace el Doppler color y el Doppler que nos menciona que tiene vascularización, miren, periférica e intranodular, ¿no? Hay flujo dentro de ese nódulo. Entonces esto ya, la conclusión es una de lesión o una masa, pueden decir, ya con sospechas de malignidad. Miren, este es otro tipo de tumor, ¿no? Que se está presentando como una lesión mixta. ¿Por qué llamamos mixta? Porque tiene componente sólido y componente líquido, ¿no? Acuérdense que lo líquido se ve anecoico, negrito, sin eco, o sea, negrito con refuerzo acústico. Entonces, por eso decimos sólido, líquido y sólido. Por eso, en su totalidad, es mixto. Toda esta es la lesión. Hay que evaluar los bordes. Bordes se pueden delimitar porque tiene un halo acá, miren, halo, que lo bordea, una imagen hipoecogénica, pero está incompleto. Acá ustedes pueden ver ese halo, pero acá no se delimita, no hay halo acá, por eso decimos halo incompleto. Se realiza el Doppler color, y el Doppler color nos habla pues que hay vascularización escasa, pero hay, ¿no? Periférica, miren, y también intranodular, ¿no? En el área sólida. Miren el índice de resistencia, si quieren determinarlo, pues menciona índice de resistencia, pues también de bajo, ¿no? Baja señal. Esas son las neoplasias. Otra patología también que encontramos, pues estos en niños, la criptorquidia. Nos piden también con frecuencia, porque, bueno, ustedes saben que al niño hay que examinarlo, ¿no? Si no encuentran los testículos ahí en las bolsas escrotales, pues la sospecha es de criptorquidia. Entonces hay que buscarlo. Buscar en dónde está, si está en el trayecto, ¿no? Inguino-escrotal. Si está en el trayecto, pues lo dividimos en 3 partes, ¿no? A nivel, en el tercio distal, tercio medio o el tercio proximal, en 3 partes, ¿no? Y decimos en dónde se ubica, si lo ubicamos con la ecografía. A veces no se ubica en todo el trayecto del canal inguinoescrotal, entonces ahí ya la ecografía no ayuda, porque podría estar a nivel, pues ustedes saben del recorrido que ha hecho cuando está a nivel fetal, pues está cerca del riñón y luego va descendiendo, ¿no? Entonces ahí ya pues se pediría en esos niños pues la resonancia magnética para poder encontrarlo, ¿no? Cuando no vemos con ecografía en el canal, pues ya una resonancia magnética, ¿no? Ese fue un paciente de 12 años, miren, el testículo izquierdo estaba alojado en el canal inguinal, ¿no? Ya la ecografía demostró que estaba disminuido de tamaño e hipoecogénico, ¿no? Entonces, miren, esta no es la bolsa escrotal, como habíamos visto anteriormente, esto corresponde al canal inguinal, acá está señalando el trayecto del canal, ¿no? Canal inguinal, y miren en el tercio, aquí sería, dice, en el tercio próximo, ya está hacia acá, hacia la cavidad intraabdominal, ahí está el testículo, ¿no? Testículo aquí. Hay que medirlo y ver también el flujo Doppler, ¿no? Ya es, como pueden ver acá, miren, está adquiriendo casi la forma del canal inguinal, está pequeño, es hipoecogénico, entonces aquí cuando evaluamos pues criptorquidia, hay que
identificar dónde está la ubicación, si es que lo vemos. Asimismo, las dimensiones, cuánto mide, cuánto tiene de volumen, y la vascularización también, ¿no? Algunas veces estos testículos ya hipotróficos, ¿no?, que han quedado en el camino, generalmente pues se asocian también a calcificaciones, y también pueden haber casos que se malignicen, ¿no? Por eso lo importante que se deben diagnosticar a más temprana edad, ¿no? 12 años es muy tardío ya el diagnóstico. Generalmente pues hasta los 2 años se espera que el testículo descienda, más de 2 años ya no, ese paciente ya debe ser intervenido quirúrgicamente a los 2 años. Pero acá en este caso han esperado 12 años, ya el niño de 12 años, y el testículo pues ya se atrofió en el canal, ¿no? Se ha atrofiado, entonces esto ya generalmente pues ya tiene que ser extirpado. Mientras más pequeño es, entonces ya pasan a una extirpación por el riesgo que tendría de malignizarse este testículo atrófico ahí en el canal, ¿no? A veces también encontramos los testículos retráctiles, llamados en resorte, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Que estamos haciendo una evaluación, los vemos, volvemos a revisarlo y ya no está el testículo. ¿Qué pasó? Pasa que, bueno, que tienen acá ligamentos muy laxos, o que el canal todavía está pues aperturado, y fácilmente el testículo sube, se asciende. Entonces, cuando hay reflejo, pues el niño, porque está siendo evaluado, entonces el testículo tiende a subir, y tenemos que buscarlo, ¿dónde se ha ido, no? Entonces de ahí dejamos que el paciente repose, que se tranquilice, y vemos que nuevamente desciende hacia la bolsa escrotal, ¿no? Entonces le llaman a eso el testículo en resortera, el testículo retráctil también le llaman, ¿no? Retráctil se retrae. Entonces es diferente a una criptorquidia. Criptorquidia cuando ya está fijo hacia arriba, no está en la bolsa escrotal, ¿no? Entonces eso también es importante determinar ahí las dimensiones del testículo y las características, ¿no? En caso sea pues esos testículos retráctiles. La orquiepididimitis, bueno, es la inflamación, ¿no?, tanto del testículo como del epidídimo. También estos son patologías pues de escroto agudo. Hay bastante dolor en el paciente, ¿no? Entonces hacemos la ecografía, este es de un testículo y este es el otro. Miren, comparando pues hay bastante diferencia, ¿no? Cuando está un paciente en una inflamación aguda, entonces la ecogenicidad se altera. Miren, hay zonas más hipoecogénicas que se alternan con otras más isoecogénicas. Entonces aquí es importante pues colocarle el Doppler codolor, ¿no? El Doppler que demuestra una hipervascularización difusa. Todo el testículo es como le llaman la tormenta de fuego, ¿no? Hay una hipervascularización difusa. Puede asociarse también a un epididimo muy engrosado, también hidrocele, líquido en la bolsa escrotal, ¿no? Y lo más importante es esto, ¿no? El aumento del flujo en el Doppler color, ¿no?, difuso de todo el testículo, y si se asocia pues a una epididimitis, o sea, una orquitis con epididimitis, una orquidoepididimitis, pues el flujo aumentado está tanto en el testículo como en el epididimo. Bueno, una patología también que nos piden con relativa frecuencia y con sospecha es la torsión testicular, ¿no? Es un paciente que está con dolor pues intenso a nivel escrotal, hay que tener esa sospecha de una torsión testicular. Entonces ahí también es importante el Doppler color, ¿no? Es el caso de un paciente de 20 años que tiene un intenso dolor del escroto derecho. Entonces, el examen clínico está demostrando que la piel del escroto está violácea, ¿no? El hemiscroto afectado está edematoso, duro, y el paciente de tanto dolor también se ha asociado a náuseas y vómitos. Entonces, la sospecha clínica es de una torsión testicular. Entonces, la ecografía tiene que ser con Doppler color. ¿Qué nos demuestra el Doppler? Entonces, miren la alteración de la ecogenicidad, ¿no? Pueden presentarse así. Puede demostrar la zona de la torsión, o a veces no, a veces en modo B el testículo se ve normal, con ecogenicidad normal, pero el Doppler que nos demuestra que hay ausencia de señal Doppler, no hay, ¿no? No hay flujo. Entonces esto ya determina pues que este paciente tiene torsión testicular.
¿no? Entonces hacemos siempre el diagnóstico diferencial, ¿no? Dolor agudo escrotal, o es una orquiopididimitis, donde hay una hiperseñal Doppler, o es una torsión donde hay ausencia de señal Doppler. Por eso es muy, muy importante. Ustedes saben que el tratamiento va a ser diferente, ¿no? Aquí, mientras más temprano se diagnostique la torsión, hay posibilidad de torsionarlo y recuperar ese testículo. Pero si ya pasó el tiempo y el testículo se necrosó, como en este caso que ya está necrosado, ya no hay nada que hacer, ¿no? Aquí ya tendrían que sacar ese testículo, en cambio acá no, acá todavía tiene la morfología adecuada, no hay cambios, podría haber alternativas, pues, ¿no? de solución, pero es cuestión de horas nomás. El diagnóstico debe ser lo más temprano posible, ¿no? Para poder preservar el testículo. En estadios más avanzados ya no, ya tendrían que hacer la exéresis del testículo. Entonces el Doppler color ayuda mucho en estos casos, ¿no? También en caso de traumatismo, ¿no? Hay también con frecuencia, a veces los niños están jugando, refieren caídas de bicicleta, o a veces reciben patadas, ¿no? O jugando fulbito. Hemos visto casos que llegan los niños que han estado jugando fútbol y les han tirado una patada, ¿no? Llegan con esos testículos pues todos violáceos o edematizados, doloroso, muy, muy sensibles. Entonces, hacemos la ecografía y miren, ¿no? Esto ya es un gran hematoma que hay rodeando el testículo, ¿no? Una imagen muy heterogénea. Esta es una pseudomasa, ¿no? Que hay componentes, pues, hipocogénicos, hiperecogénicos, ¿no? Entonces, esto ya orienta, pues, que aquí hay un hematoma extratesticular. Miramos el testículo, y está pues el testículo también con heterogeneidad. Entonces aquí también tenemos que colocar el Doppler, ¿no? El Doppler para ver si ha habido lesión, laceraciones. He visto casos de un traumatismo completo que han seccionado al testículo, ¿no? Ya bueno, el paciente pasó a una orquidectomía, ya sacaron el testículo porque ya estaba totalmente lesionado, ¿no? Entonces importante también evaluarlo, ¿no? Evaluar ecográficamente. Entonces, como ustedes han podido ver, la ecografía es un excelente método para la evaluación, pues, testicular, ¿no? Cuando pasamos a tomografía, cuando ya hay el diagnóstico de un cáncer y queremos ver estadiaje, ahí el pedido de la tomografía ya es como abdominopélvica, ¿no? Con contraste, para ver si hay metástasis en hígado, si hay ganglios metastásicos. Entonces ahí justifica la tomografía. Después, ¿no? Después con ecografía nada más es el diagnóstico, ¿no? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta acá. A ver, dudas que tengan con respecto a la clase, no sé, me gustaría comentarios de ustedes, alguna participación. La tumoración más común es el seminoma, ¿no, doctora? El seminoma es el más común. Entonces, como hemos descrito, pues una lesión nodular, sólida, hipoecogénica, ¿no? Márgenes parcialmente definidos, pero como mencionamos, una lesión sólida en el testículo, pues más del 90% que es maligno, ¿no? Seminoma. Entonces, por eso es la importancia de la ecografía, pero como les repito, a lo que se mencionó, que tiene que ser palpable, ¿no? Palparlo. Si ustedes lo palpan, ya eso orienta más a malignidad, ¿no? Entonces, por eso es importante el examen clínico también que hagan al paciente. Y aparte, bueno, les piden sus marcadores tumorales también, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿En la clase también se mencionó la ecografía o otros métodos? Sí, se mencionó la ecografía y la tomografía también, pero para estadiaje. Claro, la tomografía para estadiaje. Muy bien, tomografía estadiaje. Entonces, la ecografía, como ustedes pueden ver, pero siempre solicítenla con Doppler, ¿no? Tiene que ser Doppler color. Una buena ecografía, pues le va a dar el diagnóstico preciso.
¿Alguna otra inquietud? Bueno. Espero que todo haya estado claro, que sea entendible. Sobre edad ósea, en realidad, pues se necesitaría tener las tablas. Creo que en clase les han mencionado, ¿no es cierto? ¿Qué tablas están usando para edad ósea? No recuerdo el nombre, pero había una que era la más usada. La de Sobre... Greulich-Paile. Ajá, sí. Entonces, para edad ósea, pues hay varios métodos. Método de Greulich-Paile, del TBW2, Bilbao, y hay hasta software que se han creado, ¿no? En realidad, pues lo ideal es evaluar pues con la TBW2, ¿no? Métodos más completos. Pero en la práctica nosotros más utilizamos la de Greulich-Paile, que le ha mencionado el doctor Rosas, ¿no? En realidad, pues ahorita no les he traído para efecto práctico porque tendrían ustedes que tener esa tabla e ir viendo. Entonces consiste en mirar la placa que se toma, ¿no? La radiografía de la muñeca izquierda. ¿Y por qué preferimos la muñeca izquierda? Porque supuestamente es la que menos se usa, ¿no? La que menos desgaste, la que menos probabilidad tenga de haber tenido antecedente traumático, y esa la comparamos con las tablas que ya existen. Inclusive está disponible en internet, el Greulich-Paile, ¿eh? Ustedes buscan en internet greulich-paile.pdf, está en PDF, y ahí está todo, está para el Atlas de Greulich-Paile, busca .pdf, y pueden descargarlo completamente el Atlas, y ustedes comparan eso con la radiografía, y automáticamente ahí tienen la edad ósea del paciente, ¿no? Entonces esa es la más práctica, la que usamos. Pero la ideal, la que, bueno, los endocrinólogos prefieren pues que se les diga ya con más exacta, con más precisión, ya son otras tablas más trabajosas, ¿no? Donde hay que identificar cada núcleo de crecimiento, hay que identificar cómo hablan del capeamiento de los cartílagos de crecimiento, ¿no? Y otras características también, para concluir con más precisión en la edad ósea, ¿no? Eso ya deben haber mencionado en la clase. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Si no hubiesen preguntas, entonces espero que se haya entendido todo lo explicado hoy día, y bueno, daríamos por concluida la práctica de hoy día, si no hay preguntas. Están saliendo, creo. Bien, creo que no hay preguntas.